Necesita un poco. Sebastián López Pereira, buenas noches. Hola, bienvenido. buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? José, Fernando muy bien. Sabores, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Nacho Liberador, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien, vos? Bueno, vamos a arrancar con la imagen de Milei. Datos fresquitos, son datos de una encuesta que terminaste ¿cuándo? Una encuesta que se hizo prácticamente entre el lunes, martes y miércoles de esta semana. O sea, ya con el impacto de la realidad. Se esperó a no solo que Milei asuma, sino que transcurra prácticamente un día hasta que se inició el trabajo de campo. Y lo que presentamos es un informe de cerca de 1.500 encuestas que se hicieron, tratando de entender un poco, no solo las cuestiones típicas de las encuestas de opinión pública, que son la imagen de los candidatos, en este caso de los funcionarios, sino también las expectativas y qué impacto generó en la opinión pública medidas muy fuertes que fueron anunciadas el día de la Asunción, como que iba a haber una posible hiperinflación si no se hacían cosas, que no había plata, como dijo recién en este video que mostraron, o que iba a haber un ajuste muy duro. Incluso parte de la encuesta también incluyó el anuncio de Caputo, ¿no? Mira, veamos con cómo eso. está la imagen del presidente. Explícanos de qué se trata esto que estamos viendo ahí en Colorado y en verde. En Colorado lo que está es la imagen negativa. Se le hace una pregunta a los encuestados, que es cómo califica a Javier Milei o cualquier persona, y es muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Todo lo que es bueno y muy bueno está en color verde, y todo lo que es malo y muy malo está en color rojo. Y lo que nos encontramos hoy es con el mejor momento de Javier Milei. Desde que lo venimos midiendo, que es el inicio del 2021, nunca tuvo una imagen positiva tan alta y nunca tuvo una imagen negativa tan baja. ¿Esto es habitual, digo, vos que tenés en tu cabeza asunciones similares? Digo, cuando asumió Fernández se daba lo mismo, ¿se da habitualmente o es algo nuevo? No, en general los momentos de Asunción son momentos muy buenos de imagen. Alberto Fernández nunca tuvo una imagen tan alta. Lo que pasa es que hubo una característica particular en Alberto Fernández, que fue la pandemia, que el primer mes de la pandemia tuvo una imagen positiva del 70%, pero que cayó rápidamente y para tener el dato simplemente comparativo, Alberto Fernández se va del gobierno con una imagen positiva del 8%. Mirá, y hablando de imagen positiva, imagen negativa, y le vamos a preguntar también a Fernando y a Nacho sobre este tema, tenés datos sobre lo que nos preocupa a los argentinos, ¿no? Exacto. El voto cantado es la inflación, pero hay sobre todo unos números que tenemos que ver. Mostremos la primera placa. Estos los desvelos, los problemas principales. ¿Cuáles son? A todos los argentinos, y acá no hay grieta, les preocupa la inflación. Y de alguna manera, cuando Javier Milei encara toda su campaña, la principal promesa de la campaña de Javier Milei fue reducir la inflación. Buscó elementos simbólicos que lo materializaran. Él habló de la dolarización, habló de derribar el Banco Central, pero todo giraba alrededor de la inflación, y acá no importaba si eras de La Libertad Avanza, si eras de Juntos por el Cambio o si eras del peronismo. La inflación era el principal problema. Lo que sí vemos que luego la agenda pública o los planteos de problemas cambian mucho según la posición política. Ahí los colores, perdón, para explicarle a la gente, el violeta es Libertad Avanza. Libertad Avanza. El votante de la Libertad Avanza, claro. El azul es el votante digamos, del kirchnerismo, y el amarillo es el votante del PRO, de Juntos por el Cambio, ¿no? Y lo que vemos que hay, en realidad lo que uno va viendo es que hay mucho parecido entre el votante de Juntos por el Cambio y el votante de la Libertad Avanza. Acá es a quien votó en la primera vuelta, ¿no? En la elección, digamos, general. Eso, perdón, es interesante porque un debate que se está dando en estos días hay gente que dice, bueno, no, pero Milei en el fondo solo lo votó 30% de la gente en la primera vuelta, ese es el votante que está dispuesto a bancar la motosierra. Y por lo que vos mostrás, me parece que el votante de Patricia en el fondo aguantaría o pareciera estar dispuesto a aguantar prácticamente lo mismo que un Milei. Sí, de hecho hay una pregunta que nosotros hicimos que seguramente la tienen separada, que la pregunta era si considerabas que Javier Milei debe comenzar su gobierno tomando medidas duras, aunque produzcan conflictos sociales importantes, o la otra alternativa es que no tome medidas fuertes a cambio de una supuesta paz social. Y, por ejemplo, entre los votantes de la Libertad Avanza, el 81% dice que preferiría que tome medidas duras aunque generen conflictos. Bien. Entre los votantes del peronismo dicen eso solo el 7%. Pero el dato más importante, entre los votantes de Juntos por el Cambio, es el 83%. O sea, es más alto entre los votantes de la Libertad Avanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros todas las encuestas que fuimos haciendo a lo largo del proceso electoral, lo que veíamos, que había mucho intercambio entre el votante de Juntos por el Cambio y el votante de Milei. Si ganaba uno u otro
para ir era más probable al principio de la contienda electoral que ganara Patricia Bullrich. Y lo que se veía en ese momento, que el votante de Javier Milei iba a votar a Patricia Bullrich en un balotaje. Terminó pasando algo al revés, pero el 86% de los votantes de Juntos por el Cambio votaron a Javier Milei. Un dato, mostrame de nuevo, Nico, la encuesta que veíamos recién y ya le vamos a preguntar a Fernando. En la placa te das cuenta de algunas cuestiones, ¿no? Que a mí una que me llamó la atención es, lo ven chiquito ahí, pero es el 7%. De los votantes, por ejemplo, de Unión por la Patria, les preocupa el narcotráfico y sobre todo, miren cuánto les preocupan los hechos de corrupción al votante del kirchnerismo. 7%, 47% le preocupa por ciento a los de Juntos por el Cambio, 30% a los de La Libertad Avanza y solo un 7% le preocupan los hechos de corrupción. Inflación en los almacenes. Vos representás como vicepresidente el almacén de la provincia de Buenos Aires y la federación a nivel nacional. ¿Qué se ve hoy en el almacén? Digamos que brevemente, ¿no? Yo creo que yo pongo un punto de partida a este nuevo aluvión de precios, ¿no? Martes 21 de noviembre, obviamente, domingo votamos, lunes feriado, martes fuimos a reponer mercadería. Sí. 25% alimentos, 30% higiene personal. Digamos que ahí pensamos que había tocado el techo, ya no hay más margen. Seguían las listas y la semana anterior otra vez entre 30 y 40%. Parece como que la semana anterior parece que todavía abrió más el grifo, porque, no sé, una empresa de café vino y me dijo 35%. Le hice el pedido, al mediodía me manda otra lista. ¿Del mismo día? En el mismo día. Obviamente que una lista tenés que trabajarla y poner el porcentaje y poner los carteles. Otra vez empezar de nuevo. Ayer me llama una empresa láctea, me dice que va a ser un 6%. Dije, dentro de todo no está mal, o sea, no me parecía alto. Hoy viene la preventista, 15% en lo que es lácteos, 25% en lo que es leche digamos, la segunda marca de ellos, 35% en lo que es todo lo que es salchichas. Una barbaridad. Un ejemplo, un aceite que antes del 21 lo vendíamos 550 pesos, estoy hablando de un aceite de girasol de primera marca, de 900 centímetros cúbicos, 550, después del 21 lo pagamos 1.380. Ahí mira, Fernando, me das un pie para preguntarle a Nacho, como economista, ¿tiene lógica tanto aumento, digo, o hay mucho de, bueno, dale, que va? Quedó claro que es el efecto de haber liberado los precios, los controles de precios sobre los productos que estuvieron regulados y que estaban fuertemente atrasados. La decisión de recomponer algunas tarifas, o sea, el combustible, por ejemplo, o sea, todo eso soltado de un momento a otro genera ese impacto y tenés en aumentos muy fuertes, que cerca del combustible creo que estuvo aumentando cerca del 100%, y después la corrección en el tipo de cambio. Todo lo que está relacionado al dólar se corrige y se ve un efecto muy grande en este mes. Lo que estamos viendo es prácticamente todos estos precios regulados que tenía la economía que empiezan a dispararse a lo largo de este mes. Pero era un poco lo que se sabía que iba a pasar con cualquier candidato que ganara. Era como una línea de fuego. El propio Rubinstein lo dijo, ¿eh? Sí, bueno, que hubieran hecho lo mismo. Había una línea de fuego que tenían que atravesar todos para sincerar todas las variables. Era un costo político que tenían que asumir y que Milei eligió prácticamente concentrar todo en el primer mes. Tomó la decisión de hacer este shock, digamos, porque además hay un tema que es el shock desde el lado fiscal. O sea, ¿por qué decide avanzar sobre este ajuste tan salvaje Milei? Porque hubo un diagnóstico de la gente que un poco quedaba evidenciado ahí en esas cifras, que es el principal problema es la inflación, el principal factor es la emisión monetaria y el principal responsable de la emisión monetaria es el gobierno, ¿no? El déficit fiscal. Ahí tengo un dato de Sebastián que quiero compartir con todos ustedes, que está vinculado con esta encuesta que les decíamos, la acaba de terminar, uno de los relevamientos post-asunción de Javier Milei. Y este dato es tal vez el dato más preocupante que vi en su relevamiento, porque tiene que ver con
lo que se llama la confianza del consumidor, ¿no? Por un lado está todo el costado positivo, que es elegimos creerlo, necesitamos, ya está preparado. Y por otro, la historia que nos viene. Contanos, Sebastián, ¿qué creen los argentinos respecto de si se va a solucionar o no la inflación? Bueno, ahí hay un fenómeno muy interesante. Hacemos una pregunta hace muchos años atrás que preguntamos si creen que el mes que viene la inflación... Es otra lámina, ahora voy a esa particular. Lo que preguntás es cuánto tiempo va a tardar Milei en resolver el problema de inflación. ¿Hasta cuándo lo bancás? Digamos, sería la pregunta. Obviamente que la respuesta está dada hoy, bueno, me refiero hoy, en esta semana que se hizo la encuesta, donde todavía los bolsillos tenían algo de dinero. Indudablemente las próximas semanas el ajuste, o por lo menos los aumentos de precios y de tarifas se van a notar más. Pero lo que es claro es que si miramos esa lámina, ese 37% que dice que Milei no logrará bajar la inflación, el 100% de lo que respondieron eso son los votantes de Unión por la Patria. Claro. Mientras que el resto son todos los votantes, tanto de Javier Milei como en la primera vuelta de Patricia Bullrich. Y hay una pequeña diferencia. Entre los votantes de Javier Milei, la licencia, digamos, de alguna manera el crédito que le otorgan, el crédito, el plazo que le dan del crédito a Milei, más de la mitad de los votantes de Javier Milei cree que la inflación la va a bajar entre 12 y 24 meses. No, o sea, le dan un bono de confianza largo. Siempre se habla de los primeros 120 días y al final del día, o los primeros 100 días, me parece que el votante de Milei a priori está dispuesto a aguantar más, ¿no? El a priori es importante porque, de nuevo, hay que decir esto dentro de 3 meses cuando la inflación acumulada tal vez esté más cerca del 60%. Y entre los votantes de Juntos por el Cambio, de todas maneras también le dan un crédito, vamos a decir, largo, porque prácticamente el 35, vamos a decir, 40% de los votantes de Juntos por el Cambio le dan un plazo de entre 6 y 12 meses. ¿Qué queremos decir con esto? Que la sociedad... Aquellos que votaron a Javier Milei, este grupo poblacional entendió que lo que hay que hacer no va a ser instantáneo. Está dispuesto a que esto demore una cantidad de tiempo determinado, pero del otro lado tenemos, ojo, un 40% prácticamente de la masa electoral que dice Javier Milei, haga lo que haga, no va a bajar nunca la inflación. Bueno, Fernando, y en el punto de vista de los comercios, lo que ustedes están viendo es un poco lo que plantea aquí Sebastián. Mirá, hoy el día fue bastante cruel para mí, ¿no es cierto? Porque yo participo de varios grupos de WhatsApp y te digo que muchos colegas hoy cerraron el negocio, otros querían cerrar, uno trataba de motivar, pero si sabés que estás corriendo detrás de la zanahoria, no llegás a poner todos los precios. Y los saltos de precios nos superan nuestra rentabilidad, ¿me entendés? Entonces, yo te digo que, viste que yo te puse un punto de partida, 21, del 21 a hoy, yo creo que ya la mercadería, más que convencido, que duplicó. Entonces, si vos necesitabas, tu familia, 70.000 pesos para comer, ahora necesitas 140. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp de los almaceneros? Fava. Ah, bueno, no es nuestra voz almacenero. No le funciona ese nombre. Conejo Verde lanza sus nuevos vinos en botella de aluminio, rosé y chenin dulce natural. Descubrí la nueva era de Conejo Verde y